Esto es un negocio. El doctor Juan Bautista Córdoba Cruz es presidente del Colegio de Médicos de Hermosillo y le agradezco mucho que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Doctor Córdoba, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. A tus órdenes y saludos a todo tu auditorio. Esto es un negocio, le dice esta propietaria de farmacia a su médico. ¿Qué opina usted al respecto, Juan Bautista? Mira, Juan Carlos, yo creo que el tema de los médicos en las farmacias inició, como todos recordamos, con las famosas farmacias del doctor Sim. Sí. No deja de ser un trabajo para nuestros médicos recién egresados. Eso no está en discusión. El tema central aquí es que caemos en un punto de explotación laboral hacia los médicos. Este problema, Juan Carlos, tiene varias aristas. Por ejemplo, el problema es provocado por una sobrematrícula de egresados. No se realiza en la actualidad un cálculo de las necesidades reales de los médicos a futuro y se deja libre la matrícula a las universidades privadas. Esto conlleva que tengamos una sobrepoblación de médicos en las áreas urbanas que no está siendo regulada en base a las necesidades futuras de las poblaciones. Esto también provoca que cada vez sea más difícil realizar una especialidad médica en la actualidad. Por ejemplo, hay especialidades, Juan Carlos, que de cada 12 aspirantes, solamente uno ingresa a hacer su especialidad. Sí. Entonces, cada vez, debido a esa sobrepoblación de médicos, se van quedando muchos de nuestros jóvenes médicos rezagados y pues van quedándose la mayoría en las ciudades. Esto también es un problema importante. La mayoría prefieren quedarse en las ciudades, donde las necesidades reales que se tiene ahorita, no nada más en Sonora, sino en todo el país, es en la población rural. Ahorita estamos trabajando en un esquema de propuesta para poder emplear a esos médicos en el área rural con un sobresueldo que les sea atractivo para ellos poderse ir al área rural, Sí. y atender esa población tan vulnerable que se tiene en esas áreas y evitar la sobrepoblación en las ciudades. ¿Cuántos están egresando cada año de las escuelas de medicina que hay en Sonora, doctor Córdoba Cruz, presidente del Colegio Médico? Son alrededor, más menos, son alrededor de entre 350, más o menos 400 médicos. 350, 400 cada año egresan. Por año. Por año. 350 y 450 médicos, fluctúa dependiendo de... ¿Y cuántos médicos hay en el estado, Juan? Es difícil tener la cifra exacta, porque Sí. hay muchos médicos que también, por el problema que tienen de sobrepoblación en varios estados del sur del país, emigran para acá. Exacto. Entonces, por lo anterior, los médicos aceptan cualquier oferta de trabajo, como en estas farmacias, donde la ética y la honradez profesional se ven vulneradas por la oferta y la demanda, Juan Carlos. Sí, ahora, doctor Juan Bautista Córdoba Cruz, también las instituciones de salud públicas tienen cierta responsabilidad en que una persona prefiera ir a una farmacia a consultarse que a ir a hacer una fila al Instituto Mexicano del Seguro Social o hacer una cita que quién sabe cuánto se la van a dar en el ISSSTE o en el ISSSTESON o a ir a un centro de salud. ¿Qué tanta responsabilidad tienen las instituciones públicas de salud en la proliferación de estas farmacias con médicos adjuntos? Mira, creo yo que las consecuencias que tenemos de estas farmacias con médicos adjuntos, sí, que no son reguladas plenamente para su adecuado ejercicio, son el daño moral a la profesión médica que están provocando, sí, desaliento en nuestros médicos y olvido de la ética profesional. También, a la par, ese es uno de los factores. El otro factor que es muy importante, que se están provocando enfermedades complicadas por malos manejos o tratamientos mal aplicados, que esto es un riesgo latente en ese tipo de establecimientos, porque necesitamos encontrar la forma para poderlos regular. Sí. Ahora, Juan Carlos, claro que estoy de acuerdo contigo que se tienen que hacer mucho por parte de las instituciones, y hay
parte de responsabilidad en ello. Yo creo que la posible solución es realizar un estudio de necesidades reales de médicos a futuro para regular la matrícula y asegurar una fuente de empleo digna y bien pagada para cada médico egresado. Lograr así que las certificaciones médicas se realicen en cada estado por los colegios correspondientes a cada rama o especialidad médica, para así saber qué está pasando con nuestros médicos, qué está pasando con los médicos que están egresando, cuáles son sus necesidades, y la Secretaría de Salud a nivel estatal o a nivel nacional enfoque los programas de atención o los programas de empleo hacia los médicos y sus necesidades para lograrlos incluir en las necesidades reales de la población. ¿Hay una precarización del trabajo del médico en estos negocios? ¿Cuánto le llegan a pagar a un médico que trabaja en una farmacia, doctor Córdoba? La información que tengo es que cuentan con un sueldo base, sí, y aparte tienen algún tipo de compensación o pago extra por cierto. O sea, comisionan sobre los medicamentos que recetan. No sé, no tengo muy claro sí, si es sobre los medicamentos que recetan o sobre el volumen de consultas que... Ahora, ¿usted ha revisado las recetas de médicos que están en farmacias y ha verificado si realmente los pacientes requieren de esos medicamentos? Sí, hay muchos, ya ahorita ya empiezan a circular, porque los pacientes en ocasiones llegan complicados a los servicios de urgencias, sí, llegan complicados a los servicios de atención médica de las instituciones y presentan la receta del medicamento que estuvieron tomando. Desafortunadamente, en la mayoría de las complicaciones, pues el tratamiento no fue el adecuado. Sí. Por eso, Juan Carlos, es muy importante la regulación y supervisión de estos centros médico-farmacéuticos para que se atienda al paciente con ética y en el libre ejercicio del médico en turno. Y claro, como tú bien lo comentabas, es parte fundamental mejorar nuestros centros de atención médica para que nuestras instituciones puedan brindar una atención adecuada y no tener deficiencias que después el paciente busque subsanar en otros centros. Sí, platicando con médicos que trabajan en farmacias, ayer tuve contacto con algunos de ellos a través de redes sociales, de los médicos que compartieron este audio, mencionan que la rotación es alta porque en muchas ocasiones las órdenes que reciben de los propietarios de estas farmacias van en contra de la ética personal del médico. El médico pues no se atreve a recetar antibiótico cuando no le toca antibiótico al paciente, y hay una exigencia del dueño de la farmacia o de los dueños de las farmacias a que receten antibióticos porque eso pues sale más caro y le resulta en mayor ganancia al negocio. Pero desde hace tiempo que en México para recetar antibióticos se requiere de una receta, precisamente porque cuando estaba a la libre compra pues había resistencia de algunas enfermedades. ¿Qué puede pasar si a uno le recetan un antibiótico que no le toca consumir, que no le toca que le sea administrado? Desafortunadamente, Juan Carlos, pues pueden suceder dos situaciones muy delicadas. La primera es que pues tu enfermedad por la que acudiste y no te están indicando el antibiótico adecuado se complique y sí, genere alguna complicación que en ocasiones pues puede llegar a ser fatal. Y la segunda es que son antibióticos no adecuados que van generando resistencia bacteriana a las enfermedades y después son más difíciles curarlas, porque en ocasiones tú acudes por una faringitis viral y de todas formas te indican un antibiótico para una faringitis bacteriana y tu cuerpo va creando esa resistencia a ese antibiótico que en ese momento no estuvo bien indicado. ¿Por qué? Porque era el origen de tu padecimiento es otro. Sí, sí. Doctor, entonces lo que se requiere es mayor regulación de las farmacias, de los consultorios que están adjuntos a las farmacias. ¿A qué autoridad le toca revisar esto y verificar esto? Se requieren de varias cosas. Entre una de ellas es la que mencionas. Por supuesto que le corresponde a la Secretaría de Salud, a través de la COESPRISON, regular este tipo de establecimientos. Créeme que esto es relativamente nuevo.
desde que el doctor Simi lo empezó a implementar, se tiene que buscar la estrategia para que se cree un ambiente de trabajo adecuado, con ética y respeto hacia el paciente. Y lo principal, creo que lo principal es preparar a nuestros médicos para que sigan el ejercicio de su profesión con ética y responsabilidad, y la Secretaría de Salud, a través de todos los programas que haya, hacer un diagnóstico adecuado de las necesidades de nuestros médicos egresados. Porque la profesión médica, Juan Carlos, es una de las profesiones más hermosas que hay. Es una de las profesiones que tiene más ética, tiene más responsabilidad y más compromiso, digamos, altruista con la sociedad. ¿Por qué? Porque el médico tiene que ser de corazón, el médico tiene que ser de vocación. Yo no conozco a un médico que haya estudiado medicina nada más por el hecho de hacerse rico. No. Yo creo que el 100% de los médicos que entran es porque tienen la vocación de servicio, tienen la vocación del cuidado del prójimo. Entonces, eso es lo importante. No perdamos esa vocación, no perdamos ese sentido de servicio, ese sentido humano, por otras cosas que están en manos de nuestras autoridades. Le agradezco mucho, doctor Juan Bautista Córdoba Cruz, presidente del Colegio de Médicos de Hermosillo. Muchas gracias por tomar esta llamada. A tus órdenes, Juan Carlos. Gracias. Seguimos a tus órdenes. Igualmente.